Reciban un cordial saludo del estudiante quien les habla, Victoria Yailí Loor Erdoiza. A continuación hablaré sobre el Foro 1, sobre la materia Bases Antropológicas de la Psicología. ¿Qué busca la antropología filosófica? La antropología filosófica busca responder desde la reflexión filosófica a la pregunta fundamental: ¿qué es el ser humano? No solo estudia cómo se comporta el ser humano, como lo hace la psicología empírica, sino que es cuál es su naturaleza, su sentido, su dignidad, su libertad y su relación con los demás y con el mundo. Para la psicología, esta disciplina es clave porque ofrece la base conceptual sobre la cual se comprende la mente, la conducta, la personalidad y la experiencia humana. A continuación, contestaré las preguntas del Foro 1. Primera pregunta: ¿cuáles son los autores que se destacan en el estudio de la antropología filosófica? Entre los filósofos que elegí fueron: 1. A Max Scheler, 2. A Immanuel Kant, 3. A Martin Heidegger, 4. A Ernest Cassirer, 5. A Viktor Frankl. Pregunta número 2. ¿Cómo el autor que eligió detalla la búsqueda de la antropología filosófica? Para más detalle hablaré de cada uno de los filósofos. Como principal autor destacado de la antropología filosófica tengo a Max Scheler. Max Scheler, 1874 a 1928, fue un filósofo alemán y es considerado uno de los principales fundadores de la antropología filosófica moderna. Su pensamiento influyó profundamente en disciplinas como la psicología, la ética y la filosofía del ser humano. El ser humano como ser espiritual. Según Scheler, el ser humano posee espíritu, lo que le permite conocer valores, amar, tener conciencia moral, buscar sentido. A diferencia del animal, el ser humano es un ser abierto al mundo, no limitado solo por el instinto. Esta apertura al mundo significa que el ser humano puede reflexionar sobre sí mismo, puede elegir libremente, construir su proyecto de vida, etc. Los aportes centrales de Scheler a la antropología filosófica. Scheler afirma que la antropología filosófica debe explicar qué es el ser humano en su totalidad, integrar cuerpo, psique y espíritu, reconocer la dignidad humana, fundamentar una visión ética al ser humano. Para él, el ser humano es una unidad integral, no una suma de partes. Importancia para la psicología. El pensamiento de Max Scheler es clave para la psicología porque ayuda a comprender la dimensión emocional y valorativa del ser humano. Fundamenta enfoques humanistas y existenciales. Permite ver a la persona como un ser con sentido, valores y libertad. En conclusión, para Max Scheler, la antropología filosófica busca responder a la pregunta por la esencia del ser humano, entendiendo a la persona como un ser espiritual, libre y abierto al mundo. Esta visión constituye a una base fundamental para la psicología, ya que permite una comprensión más profunda e integral del comportamiento humano. ¿Qué busca la antropología filosófica según Immanuel Kant? Para Kant, la antropología filosófica busca responder a las preguntas: ¿qué es el ser humano? Esta pregunta reúne y da sentido a otras tres grandes cuestiones filosóficas. 1.
¿Qué puedo saber? Conocimiento. ¿Qué puedo hacer? Moral. ¿Y qué me he permitido esperar? Esperanza. De esta manera, Kant entiende al ser humano como un ser racional, moral y libre. El ser humano como sujeto racional y moral. Según Kant, el ser humano posee razón, lo que permite conocer y comprender el mundo. Tiene voluntad libre, capaz de actuar conforme a principios morales. Es un fin en sí mismo, es decir, posee dignidad y no debe ser tratado como un medio. Para Kant, la antropología filosófica no se limita a describir al ser humano, sino que busca comprenderlo como un sujeto responsable de sus acciones. Antropología pragmática. Kant desarrolló una antropología desde un punto de vista pragmático, cuyo objetivo era comprender cómo el ser humano actúa en la sociedad, analizar su comportamiento, costumbres y carácter, orientar al ser humano a usar su razón de manera adecuada en la vida práctica. Esto conecta directamente con la psicología, ya que considera la experiencia, la conducta y la vida social. Aporte central de Kant a la antropología filosófica. Kant sostiene que la antropología filosófica debe comprender al ser humano como ser libre y racional, fundamentar la moral y la ética, reconocer la dignidad humana, analizar al ser humano en su vida concreta y social. La importancia para la psicología. El pensamiento de Kant es fundamental para la psicología. ¿Por qué? Porque establece una base ética para el estudio del ser humano. Reconoce la autonomía y responsabilidad personal. Influye en enfoques humanistas y cognitivos. En conclusión, para Immanuel Kant, la antropología filosófica busca comprender al ser humano como un sujeto racional, moral y libre, capaz de actuar responsablemente en el mundo. Esta visión está aportada una base ética y conceptual esencial para la psicología y en las ciencias humanas. ¿Qué busca la antropología filosófica según Martin Heidegger? Para Heidegger, la antropología filosófica busca comprender al ser humano no solo como un objeto de estudio, sino como un ser que existe y se pregunta por su propia existencia. Heidegger plantea que la pregunta central no es únicamente qué es el ser humano, sino cómo existe el ser humano en el mundo. El ser humano como Dasein, ser ahí. Heidegger denomina al ser humano Dasein, que significa ser en el mundo. Esto implica que el ser humano siempre está en relación con el mundo y con los otros. No existe aislado ni separado con su contexto. Su vida está marcada por decisiones y responsabilidades y posibilidades. El Dasein no es solo un objeto biológico o psicológico, sino un ser que construye sentido a través de su existencia. Existencia, libertad y temporalidad. Según Heidegger, el ser humano es ser libre, capaz de elegir. Vive proyectado hacia el futuro. Es consciente de su finitud y de la muerte, lo que le da sentido a su vida. Por ello, la antropología filosófica busca comprender la existencia humana desde la experiencia vivida, no solo desde teorías abstractas. Aporte central de Heidegger a la antropología filosófica. Heidegger sostiene que el estudio del ser humano debe ser analizar la existencia concreta, comprender la relación al ser humano con el mundo, explorar el sentido, la angustia, la
autenticidad y la libertad. Superar visiones reduccionistas del ser humano. Importancia para la psicología. El pensamiento de Heidegger influyó directamente en la psicología existencial, la psicoterapia fenomenológica, el estudio de la experiencia subjetiva. Permite comprender al ser humano como un ser que busca sentido y vive su realidad de manera única. En conclusión, para Martin Heidegger, la antropología filosófica busca comprender al ser humano desde su existencia, entendida como ser el mundo libre, temporal y consciente de su finitud. Esta visión aporta una base fundamental para la psicología existencial y humanista. ¿Qué busca la antropología filosófica según Ernst Cassirer? Para Cassirer, la antropología filosófica busca responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? A partir de su capacidad para crear y usar símbolos. Por ello, define al ser humano como un animal simbólico. Esto significa que el ser humano no vive únicamente en un mundo natural, sino en un mundo de significados que él mismo construye. El ser humano como creador de símbolos. Según Cassirer, el lenguaje, el mito, la religión, el arte y la ciencia son formas simbólicas. A través de estas formas, el ser humano interpreta la realidad y le da sentido. La cultura es la expresión más clara de la esencia humana. De este modo, la antropología filosófica busca comprender al ser humano desde su dimensión cultural y simbólica, no solo biológica o racional. Aportes de Cassirer a la antropología filosófica. Cassirer sostiene que la antropología filosófica debe analizar la construcción de significado, estudiar la cultura como rasgo esencial del ser humano, comprender cómo los símbolos median la experiencia humana, integrar pensamientos, lenguaje y sociedad. Importancia para la psicología. El aporte de Cassirer es fundamental para la psicología porque explica el papel del lenguaje y los símbolos en los procesos mentales. Construye al estudio de la identidad y la cultura. Fundamenta enfoques psicológicos, sociales y cognitivos. En conclusión, para Ernst Cassirer, la antropología filosófica busca comprender al ser humano como un animal simbólico, creador de cultura y significado. Esta perspectiva aporta una base esencial para la psicología, al reconocer la importancia de los símbolos en la vida humana. ¿Qué busca la antropología filosófica según Viktor Frankl? Para Frankl, la antropología filosófica busca comprender al ser humano como un ser en constante búsqueda de sentido. Afirma que la motivación principal de la persona no es el placer ni el poder, sino la voluntad de sentido. El ser humano siempre puede encontrar un sentido a su vida, incluso en el sufrimiento. El ser humano como ser libre y responsable. Según Frankl, el ser humano posee libertad interior, aún en condiciones extremas. No está totalmente determinado por factores biológicos, psicológicos o sociales. Es responsable de sus decisiones y de la actitud que adopte ante la vida. Esta visión resalta la dignidad humana, dimensión espiritual no ética. Frankl sostiene que el ser humano está constituido por dimensión biológica, dimensión psicológica
y dimensión espiritual no ética. La antropología filosófica debe considerar esta dimensión espiritual para comprenderla integralmente al ser humano. Aporte de Frankl a la antropología filosófica. Frankl propone que la antropología filosófica debe comprender al ser humano como un ser libre y responsable, analizar la búsqueda de sentido como eje de la existencia, reconocer la dignidad humana, incluso en el sufrimiento, fundamentar una visión humanista del ser humano. La importancia para la psicología, según Frankl. El pensamiento de Frankl es clave para la psicología porque da origen a la logoterapia, contribuye a la psicología humanista y existencial, ayuda a comprender el vacío existencial y el sufrimiento humano. Conclusión. En conclusión, para Viktor Frankl, la antropología filosófica busca comprender al ser humano como un ser libre, responsable y orientado al sentido de la vida, aportando una base esencial para la psicología.